a A ti. dos, por dar este magnífico testimonio en este tú a tú, de sobre todo cómo son los primeros días, porque yo digo que si la gente lo tuviese tan claro como lo tenéis vosotras, mucha gente conseguiría dejar de fumar. Pero desgraciadamente no es así. Y de hecho Toñi se ha dado cuenta perfectamente como esta mañana esta chica, a pesar de fumar un solo cigarro, ve que cuántas cosas hay que hacer, ¿no? Es decir, no se trata de dejar de fumar y punto. Es que para algunas personas en algún momento puede ser, pero es mucho más complejo, ¿no? Y sobre todo que influyen muchas cosas, ¿no? Como Loli ha dicho al principio, ella lo ha intentado otras veces y se sentía enfadada o se sentía con mucha ira, que son síntomas del síndrome de abstinencia, pero que tienen mucho que ver con la actitud con la que una persona afronta esto. Y viene muy bien lo que habéis comentado de los cambios, porque en eso es en lo que yo me baso de que los cambios funcionan. Es decir, cuando tú quieres dejar de fumar, tienes que hacer un cambio importante de un hábito o de una costumbre que tiene, pero que está asociada a una enfermedad. Si tú haces otros cambios mucho más sencillos, cambios en tu rutina diaria, eso es efectivo. ¿Qué pasa? Que esto científicamente no está demostrado porque no hay estudios que lo avalen, pero mi principal estudio es mi experiencia y yo lo veo y lo he visto en mucha gente. ¿Qué pasa? Pues que es difícil de entender, como es difícil de entender por qué el tabaquismo es una enfermedad, como vosotras estáis descubriendo. Pero una enfermedad, como yo digo, que es auto mm, autodesplegable, es decir, tú te la puedes quitar, ¿eh? Es decir, es ponerte una etiqueta que te vas a poder quitar con lo que hacéis, ¿eh? Y vosotras, como os he dicho anteriormente, estáis demostrando que lo estáis haciendo. Por ejemplo, esta mañana cuando Loli llevaba su bote de ahorro, ella cuando vio el billete de 20 euros, el de 10 y el de 5 y los más que había, pues claro que se siente contenta. Bueno, pues eso sirve para que otras personas se lancen a hacerlo, porque por ejemplo Toñi no lo ha hecho todavía. Y es importante hacer el ahorro porque vais a ver que esas cosas que se notan al principio, que vosotros estáis empezando a notar, a oler de otra manera, como habéis contado, están muy bien, pero esas se olvidan. Pero el bote, cuando lo vais a ir viendo crecer, y va a ser continuo, y sobre todo, como tú bien has contado, Loli, de ponerlo en tu salón y a la vista, pues tú sola te vas animando y vemos como con pocos recursos, pero bien administrados, somos capaces de hacer muchas cosas. Esta mañana hablábamos también, coincidiendo de que ayer había sido el Día Mundial de la EPOC y hoy precisamente es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, como para solucionar una enfermedad como la EPOC no sirven poner luces y encender monumentos, es decir, eso no sirve porque la EPOC es una enfermedad muy seria y como ayer nos contaban especialistas en neumología que tratan a diario esta enfermedad, tiene muy mal pronóstico una vez que se diagnostica porque se pierden muchos años sin saber que una persona lo sufre, ¿no? Entonces es una enfermedad que cuando tú ya la padeces, pues se asocia a otras, ¿eh? Se asocia a la ansiedad, como tú bien decías, Loli. Y cuando una persona tiene dificultades para respirar y a su vez le asocia más ansiedad, pues lo pasa mal. Y la EPOS es una enfermedad en sus estadios avanzados muy fastidiada y de hecho no la han puesto pacientes que sufren de esa enfermedad, no la han puesto a conocer contándolo en un tú a tú y verdaderamente es un pellejo en el que yo no me quisiese ver, ¿eh? Y como yo no me quiero ver, pues tampoco quiero que otra gente se vea. Y gente, sobre todo eso, mayor de 40 años, gente que ya se cansa al andar, gente que le cuesta mantener la conversación cuando va andando, gente que tose.
y sobre todo gente que sigue fumando. Es decir, con esas características podríamos diagnosticar la EPOC y no necesitaríamos hacer una espirometría. Pero si hacemos una espirometría, que es una prueba funcional, que hay que hacerla en un hospital o hay que hacerla en centros de salud, pero curiosamente en los centros de salud donde yo me desenvuelvo, los espirómetros están llenos de polvo y un espirómetro lleno de polvo no mide lo que tiene que medir. Eh, Quiero decir con esto que son aparatos que podemos tenerlo al alcance de la sanidad primaria, pero no se utilizan. ¿Por qué? Pues porque se infravalora una enfermedad que, como bien nos decían, la tiene un 12% de esas personas mayores de 40 años. Si nos damos cuenta que uno de cada tres es fumador, es decir, muchos fumadores acaban teniendo EPOC, pero acabas teniendo EPOC sin querer, simplemente por la evolución que tiene esta otra enfermedad del tabaquismo. Y como hoy es jueves, habéis visto que en Tabaco en Arte hemos hablado de esto. Entonces, cuando alguien acude a este programa de educación para la salud, quien dijo miedo, no solo deja de fumar, sino que tiene conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y de cómo se manipula la información para que se celebre un día mundial de algo que está en relación a otra enfermedad que es el tabaquismo y no se mencione, solamente se hable del humo o de los contaminantes o de los irritantes o de otros componentes que pueda haber en el ambiente, ¿no? Pues el tabaquismo es la causa fundamental de la EPOC y el tabaquismo es la causa fundamental del cáncer de pulmón. No hay que vivir con miedo al cáncer porque vosotras ya habéis dado un paso en otra dirección. Y el cáncer de pulmón, pues evidentemente hay que esperar mucho más tiempo, que una semana o que 2 semanas, para irse saliendo de esa probabilidad de tenerlo, pero desde luego lo que tenéis que tener claro es que estáis en el camino correcto y que ahora ya es cuestión de tiempo. No hay que tenerle miedo porque ya estáis haciendo cosas para combatirlo y como aunque no lo habéis contado pero sí me consta que os iréis sumando al hacer ese cambio de vida más saludable, haciendo ejercicio, haciendo más vida en espacios exteriores en los que pueda haber mejor aire para respirar, pues en definitiva estáis cumpliendo condiciones para eh, tener muchas menos posibilidades, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, el tabaquismo para mí es una enfermedad muy importante porque desde el punto de vista sanitario no se contempla como tal, ni desde el punto de vista académico, ni desde el punto de vista de la investigación, ni desde el punto de vista del abordaje, es decir, falta mucho, nos falta mucho por recorrer, pero no podemos esperar a todo eso que nos falta, tenemos que hacer cosas ya y por eso yo os felicito, ¿no? Por esa decisión que habéis tomado y de esa decisión de la que vosotras ya os empezáis a alegrar, ¿no? Y quiero que la sigáis contagiando a más gente, aunque sea tu hermana, aunque sea un familiar, aunque sea quien sea, porque esto, si no lo contagiamos, difícilmente la gente se haga eco, ¿no? Pero yo digo que es mucho más sencillo de lo que parece, cuando uno va teniendo todas esas herramientas y las va aplicando poco a poco. Así que os agradezco a las dos enormemente vuestro testimonio porque es muy importante y sobre todo de cara a quitar muchos miedos que tienen las personas en los inicios del tratamiento, el miedo ese a engordar, el miedo a no saber qué hacer, el miedo a la ansiedad de ese primer día, ¿no? Y como veis todo eso se diluye, ¿por qué? Pues porque lo afrontáis con valentía, lo afrontáis con decisión y sobre todo lo afrontáis convencidas de que lo que estáis haciendo lo estáis haciendo porque queréis. Así que muchas gracias a las dos y os invito a que podáis hacer otro tú a tú con otras personas cuando vosotros estiméis oportuno porque os viene bien a vosotras y les viene bien a los demás. Y sobre todo porque esto es algo que no se hace habitualmente, pero estamos demostrando con el ejemplo de que es posible y sobre todo que que es extrapolable, es decir, que se puede hacer en otros niveles.